Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Anoche en mi diálogo nocturno estuvimos hablando sobre el odio en las redes sociales, cómo se duplican, triplican y magnifican los mensajes de odio. Y hablamos también cómo las redes sociales contribuyen mucho a polarizar a un país. Y que en esta época en que nos tocó vivir, después del fracaso del neoliberalismo salvaje y la emergencia, no de emergencia, sino de emerger los sistemas populistas, pues estas redes sociales están ayudando mucho a polarizar aún más a la sociedad, mi querido Hugo. Sí, Eduardo, yo creo que esta parte que ha manejado el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero que ha insistido mucho en que es su canal ideal de comunicación, pues obviamente ha contribuido tanto para sus... Estás hablando de la mañanera, que después se multiplica por todas las redes sociales. Sí, definitivamente. Y el presidente ahí, tanto para sus seguidores como sus opositores, pues obviamente este es un caldo de cultivo que hemos visto, Eduardo, pero creo que el presidente, de acuerdo a las encuestas, de hecho él dice, la de Mitofsky es la que menos nos da, sin embargo, el tracking poll tiene una tendencia hacia aumentar su popularidad verdaderamente preocupante para sus opositores. Hoy nuevamente tiene 3 décimas y llega a 57.3 de estar en 40, casi pisando los 45 puntos hace 2 meses. Entonces, bueno, la encuesta que dimos a conocer el miércoles pasado, creo, sí, lo pone ya, agarrando todas las encuestas serias que se publican, sí, lo pone en el 55.4%. O sea, sí, es impresionante. Sí, es lo que está voy. entre los 10 gobernantes más aprobados del planeta Tierra. Sí, es a lo que voy. Digo, estamos hablando aproximadamente de 11, 12 puntos, Eduardo, en 2 meses. Entonces, esta parte que también se le critica mucho al presidente de la solicitud del perdón de España y del Vaticano por la conquista, por la colonización y demás, las atrocidades de la conquista sobre todo, que se mezcló un poco con el retiro de la estatua de Cristóbal Colón aquí en el Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Dicen que la iban a ir a tumbar los manifestantes. Por eso la quitaron. Bueno, no hay que olvidar que en Estados Unidos se han tumbado varias estatuas de Colón y ellos, digo, no tienen tantos agravios como los pueblos, porque allá los blancos que llegaron se echaron a todos los aborígenes. Aquí no se los pudieron echar a todos y todos tenemos corriendo en nuestras venas y arterias un porcentaje mayor o menor de los habitantes originales de esta tierra. Entonces hay más agravios en México y ahí está la estatua. Sí, pero fíjate que en esta parte, bueno, la jefa de gobierno, que es quien la retiró realmente, pues no dio mayores explicaciones que mantenimiento, pero el presidente pues sí. No, pero la jefa de gobierno después aclaró que sería bueno estudiar la conveniencia. Exactamente. De tener a Colón en un lugar tan privilegiado como es una glorieta en Paseo. Así es, Eso lo dijo después de que lo dijo el presidente, Eduardo, pero esta parte que te digo del manejo del perdón también no solamente es muy propia de la izquierda mexicana. Lo hemos visto en el Foro de Sao Paulo, lo hemos visto como el Foro de Sao Paulo no es un foro de países, el Foro de Sao Paulo es un foro de partidos y es un foro de grupos y es un foro de organizaciones. Pero a ver, Hugo, pero lo estás viendo en Australia. Sí. Lo estás viendo en Inglaterra, lo estás viendo en Estados Unidos. Hay un movimiento revisionista de la historia. Estados Unidos quieren quitar estatuas de los héroes de la Confederación porque defendieron la esclavitud. Es más, hay gente que quiere que ya quiten las estatuas de Jefferson, de Washington, porque tenían cientos de esclavos. En Inglaterra igual quieren quitar a hombres célebres de su historia porque cometieron muchos pecados. Hasta Winston Churchill lo quieren aterrizar porque era un racista de primer orden. No, bueno, por favor, Winston Churchill tenía muchas cosas buenas, pero muchas cosas negativas. Sí, era un racista de primera. O sea, hay un revisionismo porque hoy los grupos que han sido los ofendidos después de tantos siglos están adquiriendo poder y las redes los ayudan. Sí, no, pero además en esta parte de oportunidad del preámbulo electoral,
pues este tipo de cosas sí le funcionan y se ve que le han funcionado al presidente por el reflejo que tienen estas encuestas y que tú estás comentando que es impresionante el último tramo, pero aún así yo veo muy en lo particular que el presidente sigue, por ejemplo, sigue buscando y sigue un poco urgido de los distractores, simple y sencillamente, desde mi punto de vista, es porque no puede confiar en su partido. Y lo hemos visto como Porfirio Muñoz Ledo con Mario Delgado están escenificando una guerra civil brutal junto con grupos. La democracia, ¿qué quieres? La democracia, ¿qué quieres? Que sea como antes. Yo no estoy diciendo, no entiendo nada. No estoy diciendo que esté mal, lo que estoy diciendo es que el presidente... Es que como lo dices, es una guerra civil, una batalla campal. No es una guerra civil, es una lucha de poder dentro de un partido político. Pues por supuesto, pero mira, las declaraciones que se han hecho, la toma, ayer él anunció, Porfirio Muñoz Ledo, que iba a tomar posesión en el partido y antes de ir Porfirio Muñoz Ledo, le toman el partido el grupo de Mario Delgado. Realmente creo que va más allá de un enfrentamiento normal. Aquí le dan risa a los dos, la verdad. No, pues sí, nada más que sí te enturbian. A ver, Porfirio lo tuvieron casi que llevar. Si hubiera llegado, tenía que haber llegado con su lazarillo ahí guiando. Sí. Bueno, ¿qué? Porque tiene un vaya, lazarillo. Mira, a lo que voy en este sentido del Foro San Pablo es que esta parte revisionista que comentas tú, Eduardo, que les está funcionando también. Y bueno, yo lo que veo también es que hay una parálisis también de la otra parte opositora, donde este revisionismo pues también debería de ser para los héroes que está exalzando la Cuarta Transformación. El revisionismo debería de ser para... Mira, por ahí se empieza. El revisionismo debería de ser... Acabas de dar el clavo. Ya hay, desde que llegó Fox a la presidencia, se empezaron a hacer muchos libros de historia revisionista donde te dicen, a ver, Villa era un criminal que llegaba y mataba a todos los hombres de una población, fueran inocentes o culpables, los fusilaba. Era un criminal y era un asesino. Sí. Pero ahorita siguen siendo los héroes de la 4T, pero al abrir esta fuerte discusión el presidente, pues está abriendo el dique para que se revise todo, y yo digo, qué bueno. A ver, Álvaro. A ver, lo que tenemos que reconocer es que vivimos en un mundo en cierta medida posverdad. Entonces, esto lo que quiere decir es que el consumidor, de una o de otra manera, la persona común y corriente lo que hace es que tiene una serie de fuentes tan diversas que realmente no importa si son ciertas o no, y eso es lo que ha detonado el revisionismo. Cada quien puede escribir la historia como quiera. No, pero hay un hecho, la historia ha ensalzado a muchos rufianes. No nos hagamos, Álvaro. Claro. Puesto, Eduardo, por favor. Pero lo que tenemos que reconocer es que este fenómeno revisionista se hará mucho más agudo y en algunos casos corregirá distorsiones históricas. Al final, el libro es muy claro, la visión de los vencidos, ¿no? O sea, depende quién conquista y quién es conquistado, quién escribe la historia. Ese es un hecho. Pero es que hay un problema que no existía antes, Salo. Las redes sociales ya no dejan que los vencedores tengan el monopolio total de la información y de la difusión de la misma. Ha cambiado la jugada. Y viceversa, Eduardo. Los vencedores distorsionan todavía más la verdad, todavía post-discursos. Hay un tema muy interesante en el caso de la estrategia de mercadotecnia de Donald Trump. Lo que él hacía es que salía, daba un discurso y 5 minutos después su equipo de mercadotecnia contradecía ese discurso en Facebook, tú lo sabes. Y cuando le preguntan al director de mercadotecnia por qué hacía eso, el cuate decía, pues porque podemos decir una cosa en un lugar y otra en otro, en un foro y otro. Porque quieren crear polémica, la idea es crear polémica y división, lo que tú decías, Hugo, dividir, polarizar, y cuando tienes al 55% de la gente a tu favor, hazlo. Yo no digo que esté bien o mal, es la realpolitik. Ahora, aquí ayer en el programa comentamos que en el Tratado de 1836, Santa María Calatrava, entre México y España, el artículo 2 de ese tratado dice que habrá olvido y perdón. O sea, a menos que el presidente quiera desconocer ese tratado entre ambos países, y el Papa Juan Pablo, desde el Papa Pablo VI, Juan Pablo II y ahora el Papa Francisco, los tres de algunas diferentes maneras han pedido perdón por los actos violentos y poco cristianos que cometió la Iglesia Católica a los aborígenes de América. Lo han hecho. O sea, oye, Eduardo, pero también... política.
También agregan que la no repetición, ¿no? Y es uno de los reclamos también de Andrés Manuel López Obrador. No nada más es olvido, perdón, y el compromiso de no repetición. Que bueno, yo creo que con el béisbol es diferente. Sí, definitivamente. Pero bueno, yo creo, Eduardo, que en esta parte no hay que soslayar, por ejemplo, que esta caída que ha tenido en los últimos años el Foro de Sao Paulo ha beneficiado mucho, sobre todo a la imagen de Andrés Manuel López Obrador. Y yo quiero puntualizar que no nada más se trata de un liderazgo. Pero el Foro de Sao Paulo es una entelequia, todos los que la fundaron ya están muertos o estuvieron en la cárcel o han fracasado. Pues ahorita... El que le está dando vuelo al Foro de Sao Paulo son estos derechistas, también populistas de frena. Por supuesto. Digo, y creo que esta parte de las antípodas ya estaba prácticamente muerta, aunque el Foro ha seguido. Se fundó en el 90, toma prácticamente... ¿A quién le importa el Foro de Sao Paulo? Yo creo que a ti, que ya te estás incrustando a frena, me late. ¿Mande? Me late que te estás uniendo a frena. Jamás, Eduardo. A ninguno. Ni a ningún partido. Mensajes. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.